Ecos de una vida sencilla. Julia, a sus 73 años, había llegado a una edad en la que los días se entrelazaban en una rutina apacible, aunque teñida de cierta melancolía. Su pequeño apartamento, con sus muebles antiguos y el aroma persistente a lavanda y libros viejos, era su refugio. Cada mañana, el ritual se repetía con precisión: regar las macetas de geranios en el balcón, el mismo balcón desde donde una vez observó a sus hijos crecer, preparar un té de manzanilla que entibiaba sus manos artríticas y sentarse junto a la ventana. Desde allí, contemplaba la vida pasar, el ajetreo constante de la calle que contrastaba con la quietud de su propio universo. Debido a sus modestos ingresos como tejedora de tapices jubilada, el lujo era una palabra ajena a su vocabulario. Cada céntimo estaba contado, y las pequeñas comodidades eran consideradas un privilegio, no un derecho. Había soñado, como muchos, con una vejez sin sobresaltos económicos, con la posibilidad de viajar a la costa o simplemente de no preocuparse por la próxima factura de electricidad. Sus días transcurrían entre los hilos de colores de sus tapices inconclusos, las visitas ocasionales al mercado y las conversaciones silenciosas con los personajes de sus novelas favoritas. Los achaques propios de la edad, como el dolor persistente en sus rodillas o la vista cansada que le impedía tejer por largos periodos, eran desafíos cotidianos que aceptaba con una resignación tranquila. Su único hijo, Marcos, un informático de éxito, era una figura distante en su vida. Vivía en otra ciudad, inmerso en su propia vorágine digital, y sus llamadas eran esporádicas, casi siempre motivadas por algún recordatorio práctico más que por un genuino interés en su bienestar. A causa de su propia ambición desmedida y una educación que priorizó el éxito material sobre los lazos afectivos, Marcos siempre había sido frío y pragmático, viendo a su madre más como una obligación que como un ser humano merecedor de amor y atención. Las visitas eran contadas, breves, y a menudo dejaban a Julia con una sensación de vacío aún mayor. Por consiguiente, la soledad se había convertido en una compañera casi constante, una sombra discreta que se posaba en los rincones de su hogar y de su corazón. Julia anhelaba una conexión más profunda, una chispa de ese amor filial que siempre había creído merecer. Sin embargo, se había acostumbrado a la ausencia de Marcos, a la frialdad de sus pocas interacciones, y había aprendido a encontrar consuelo en su propia compañía, en la serenidad de su rutina. Aún así, la añoranza de una familia más unida era un sueño postergado que, de vez en cuando, le oprimía el pecho. La chispa de la aventura, esa que prometía transformar su monótona existencia, no llegó en forma de carta misteriosa o herencia inesperada, sino con el sonido irritante de una gota de agua. Una tarde lluviosa, mientras Julia preparaba su infusión habitual, el grifo de la cocina, que ya venía dando problemas, decidió declararse en huelga, soltando un chorro constante que inundaba el fregadero y amenazaba con desbordarse. La pequeña cubeta que usaba para recoger las fugas era ahora inútil. Julia, con la poca paciencia que le quedaba, se armó de valor y sus herramientas básicas, una llave inglesa oxidada y un destornillador mellado. Intentó apretar una tuerca, luego otra, pero sus dedos, ya no tan ágiles, resbalaron. El agua salpicó su delantal y su rostro, y un gemido de frustración escapó de sus labios. La escena era caótica, el agua corriendo, el ruido, la impotencia. Fue en ese preciso instante de exasperación, a raíz de este desorden y la ineficacia de sus propias herramientas y conocimientos limitados, cuando un pensamiento brillante, casi una revelación, la golpeó con la fuerza de un rayo. «¿Y si hubiera una aplicación?», musitó en voz alta, secándose el rostro con el dorso de la mano, que, con solo enfocar la cámara del teléfono, pudiera identificar exactamente qué pieza es la que está fallando? Y que, además, me mostrara un tutorial sencillo, paso a paso, de cómo instalarla, sin necesidad de llamar a un fontanero o de pasar horas en una ferretería buscando la pieza correcta. La idea, tan simple en su concepción como revolucionaria en su potencial, la dejó atónita. Se quedó inmóvil, empapada y con la llave inglesa en la mano, mientras la cubeta se desbordaba lentamente. Era una solución a un problema universal, un problema que ella misma acababa de experimentar de primera mano. La visión de una herramienta que empoderaría a cualquier persona, sin importar su edad o habilidad, para resolver pequeños percances domésticos, la llenó de una energía inusitada. Por consiguiente, la noticia de esta ingeniosa solución práctica a un sinfín de frustraciones cotidianas la dejó con el corazón latiéndole fuerte. Las posibilidades eran infinitas. Sus vidas, su vida, estaban a punto de cambiar de una manera que nunca antes se había atrevido a imaginar. La fuga de agua, lejos de ser un simple problema,
se había convertido en la chispa de una aventura inesperada, la llamada que resonaba en el silencio de su apartamento. A la mañana siguiente, la euforia de la noche anterior se mezcló con una dosis de cruda realidad. La brillante idea, que había parecido tan cristalina bajo la luz de la frustración, ahora se sentía como un sueño demasiado grande para ella. Julia se sentó en su sillón favorito, observando el grifo ya reparado, gracias a un viejo truco de su padre y un poco de maña, y la duda comenzó a carcomerla. ¿Una aplicación? Yo. Una anciana de 73 años que apenas sabe manejar el teléfono para llamar a sus viejas amigas, se preguntó, mientras el eco de sus propias limitaciones resonaba en su mente. La tecnología le era ajena, un mundo intrincado de códigos y pantallas que le parecía inalcanzable. Como resultado de sus temores más profundos y la arraigada creencia de que la innovación era terreno exclusivo de los jóvenes y expertos, Julia consideró desechar la oferta de la fortuna, creyendo que era una locura, una fantasía de una mente cansada. La magnitud del cambio que implicaría embarcarse en tal empresa la abrumaba. ¿Cómo afectaría a su tranquila vida? ¿La expondría a un mundo que no comprendía? Podía perder su paz mental, su anonimato, esa discreta comodidad a la que se había aferrado por años. La idea de lidiar con negocios, abogados, programadores y el escrutinio público la llenaba de una ansiedad tangible. Y luego, estaba Marcos. La imagen de su hijo, siempre tan pragmático y a veces condescendiente, surgió en su mente. ¿Qué diría él? ¿Se reiría de su ingenuidad? El recuerdo de sus críticas pasadas, de su desinterés en sus pequeños proyectos manuales, la hacía vacilar. Pensó en la posible vergüenza si la idea fracasaba, en la confirmación de que sus sueños eran demasiado grandes para su realidad. En consecuencia, la idea de la riqueza, paradójicamente, la abrumaba con una pesada carga de responsabilidad y miedo al fracaso, más que con la promesa de libertad. La tranquilidad de su existencia actual, con sus pequeños desafíos controlables, parecía más atractiva que la incertidumbre de una fortuna que podría desestabilizarlo todo. Por un momento, casi decidió enterrar su idea, dejar que el grifo goteante fuera solo un recuerdo de una chispa fugaz. Fue un conflicto interno que Julia no pudo silenciar. La idea era demasiado buena, demasiado simple y necesaria para simplemente abandonarla. Finalmente, con una mezcla de esperanza y aprensión, decidió contactar a su hijo, Marcos. Había pasado un tiempo desde su última conversación, un intercambio breve sobre un asunto burocrático. Con el teléfono en la mano, Julia sintió un nudo en el estómago. «Hola, Marcos, soy mamá», comenzó, su voz temblaba ligeramente, revelando su nerviosismo. «Mamá, ¿todo bien? ¿Necesitas algo?». La voz de Marcos sonaba distante, casi apurada, como si cada segundo de la llamada fuera un bien escaso. «Sí, todo bien. Quería contarte algo, una idea que tuve». «Es sobre una aplicación», dijo Julia, con el aliento contenido. Para su sorpresa, al mencionar la palabra aplicación, la voz de Marcos cambió. El tono apurado fue reemplazado por una curiosidad inusual. Marcos, un informático con un olfato innato para los negocios, había estado últimamente buscando una nueva beta, un proyecto que lo catapultara a la cima. Había oído hablar de startups exitosas nacidas de ideas simples y cotidianas. Gracias a los consejos que recientemente había recibido de un ex colega sobre cómo identificar mercados desatendidos y el potencial de las soluciones, hágalo usted mismo, Marcos escuchó a su madre con una atención que Julia no le recordaba desde su infancia. La descripción de la aplicación Repara Ya, con su capacidad para identificar piezas y ofrecer tutoriales visuales, encendió una luz en sus ojos. Vio el oro. «Mamá, eso es brillante», dijo Marcos, y el tono de su voz era casi cálido, algo que Julia no había oído en años. «Es una idea genial, con un mercado enorme. Yo puedo desarrollarla. Soy ingeniero de software, ¿recuerdas? Tengo el conocimiento y los contactos. Tú solo confía en mí. Yo me encargo de todo». La oferta sonó como música para los oídos de Julia, aunque una pequeña voz en su interior, esa intuición forjada por décadas de experiencia, le susurraba una cautela tenue. La repentina calidez de Marcos, tan inusual en él, era casi sospechosa. Pero la promesa de ver su idea materializada, y la implicación de su hijo en algo tan significativo, eclipsó cualquier duda. Por lo tanto, la inusual y casi deslumbrante amabilidad de Marcos, combinada con la perspectiva de hacer realidad su visión, la convenció de dar el salto. Marcos se posicionó como su mentor,
el experto tecnológico que la guiaría en este nuevo mundo. La esperanza de un futuro mejor, y quizás, una reconciliación con su hijo, la impulsó a aceptar el desafío. Elara, o Julia, como la conocería el mundo, estaba lista para cruzar el umbral. La decisión estaba tomada. Con el grifo de su cocina ya reparado, pero con la mente llena de planos virtuales y algoritmos, Julia se lanzó de lleno al proyecto. Marcos, transformado en un torbellino de actividad, se movía con una rapidez que asombraba a su madre. Noches enteras los encontró en videollamadas, que Julia aprendió a manejar con sorprendente destreza, discutiendo funcionalidades, la interfaz, los colores. El nombre, Repara Ya, surgió de una de esas conversaciones, simple y directo. Marcos trabajaba frenéticamente en el código, reclutando a algunos de sus antiguos colegas freelance para acelerar el proceso, pagándoles de su propio bolsillo con la certeza de que el retorno sería monumental. Julia, por su parte, se dedicó a ser la experta en problemas cotidianos. Proponía escenarios, describía las frustraciones de un usuario común y aportaba la perspectiva práctica que a Marcos, inmerso en la lógica binaria, se le escapaba. Marcos, la gente no sabe de tuercas de un cuarto o de medio. Necesitan ver un dibujo claro, o incluso una foto de la pieza que tienen en la mano, insistía Julia, y Marcos, para su sorpresa, escuchaba y adaptaba. En menos de una semana, la aplicación Repara Ya tomó forma. Era intuitiva, eficaz y, sobre todo, solucionaba un problema real y masivo. Marcos se encargó de subirla a las principales tiendas de aplicaciones, invirtiendo una pequeña suma en publicidad inicial en redes sociales. Julia, con el corazón latiéndole como un colibrí, esperó. La sensación era agridulce, emoción por el nacimiento de su idea, pero también una punzada de nerviosismo ante lo desconocido. Así pues, su determinación de ver su ingeniosa idea materializada, a pesar de sus iniciales dudas y temores, marcó el inicio de una aventura sin precedentes. Este no era solo un proyecto tecnológico, era la manifestación de una idea simple pero poderosa, nacida de una necesidad genuina. Con cada descarga, Julia sentía que no solo estaba construyendo una aplicación, sino también un puente hacia un futuro diferente. De este modo, cruzaron el umbral hacia una nueva realidad, una en la que un simple grifo goteante había abierto las puertas a un universo de posibilidades. La vida de Julia, la mujer sencilla del apartamento con olor a lavanda, jamás volvería a ser la misma. El salto de fe se había dado. El éxito de Repara Ya fue meteórico, superando las expectativas más optimistas de Marcos. En cuestión de días, la aplicación se hizo viral. Las descargas se contaban por millones, impulsadas por el boca a boca y las reseñas entusiastas que elogiaban su sencillez y utilidad. Adiós, fontaneros caros. Adiós, horas perdidas en ferreterías, decían los usuarios. La historia de Julia, la abuela que había creado una aplicación millonaria, comenzó a circular, despertando el interés de los medios. Una gran empresa tecnológica, Innovatech, hizo una oferta millonaria por la aplicación, una cifra que superaba con creces los sueños más salvajes de Julia. Debido a la repentina fama y la magnitud de la fortuna que se acumulaba en la cuenta bancaria de Repara Ya, gestionada, por supuesto, por Marcos, surgieron nuevos desafíos. La prensa, ávida de historias inspiradoras y sensacionalistas, asediaba el modesto apartamento de Julia. Las solicitudes de entrevistas se acumulaban en su buzón de voz y en el correo electrónico que Marcos le había configurado. Las ofertas de inversión llovían, y Julia, con la cabeza dando vueltas, se sentía abrumada. Fue entonces cuando los giros dramáticos comenzaron, revelando la verdadera naturaleza de Marcos. El primer giro, el más doloroso, llegó con una frialdad calculada. Marcos, cegado por la codicia y la oportunidad de hacerse con una fortuna inimaginable, comenzó a manipular a su madre. Sin el conocimiento de Julia, cambió las claves de acceso de la cuenta bancaria donde se depositaban las ganancias. Luego, con una excusa burocrática sobre optimización fiscal y legal, le hizo firmar una serie de documentos que, sin ella saberlo, modificaban el contrato original. En estas nuevas cláusulas, Marcos se otorgaba un porcentaje mayor de las ganancias, casi la totalidad de los beneficios, relegando a Julia a una mínima participación simbólica. A causa de la envidia que lo consumía y la codicia desmedida, Marcos actuó con una perfidia que le era ajena a la naturaleza bondadosa de Julia. Julia, confiando ciegamente en su hijo, firmó sin leer a fondo. Después de todo, era Marcos, su propio hijo.
Como consecuencia de su generosidad inicial y su confianza inquebrantable en su descendiente, Julia atrajo no solo el apoyo masivo del público y el reconocimiento por su brillantez, sino también la traición más profunda, la de su propia sangre. Pero el destino, o quizás una providencia, colocó a una aliada inesperada en el camino de Julia. Clara, una joven abogada recién graduada que vivía en el mismo edificio, solía visitar a Julia para compartir una taza de té y escuchar sus historias. Clara había seguido la evolución de Repara Ya con admiración y un ojo crítico. Un día, mientras Julia, perpleja, le comentaba sobre unos extractos bancarios que no entendía del todo, Clara se ofreció a revisarlos. Gracias a su perspicacia legal y su conocimiento de las prácticas empresariales turbias, Clara detectó las irregularidades de inmediato. Los números no cuadraban, los porcentajes eran extraños, y el contrato original había sido modificado de forma sospechosa. Clara se convirtió en una aliada inestimable. Su mente aguda y su ética inquebrantable eran un contrapeso perfecto para la ingenuidad de Julia. Marcos, sintiéndose acorralado por las preguntas de Clara y la inminente atención legal, intentó un movimiento desesperado. Contactó a otra empresa tecnológica, Tech Solutions, ofreciéndoles la venta exclusiva de Repara Ya por una suma considerable, con la intención de cerrar la operación rápidamente y huir con el dinero, dejando a Julia en la estacada. Su plan era desaparecer, cortar todos los lazos y vivir una vida de lujo lejos de las consecuencias. Este acto no solo ponía en peligro la fortuna de Julia, sino también el legado de su idea. La lealtad de Marcos se había revelado como una fina capa de escarcha sobre un abismo helado de egoísmo. Los verdaderos enemigos no estaban afuera, sino peligrosamente cerca. La revelación de la traición de Marcos fue un golpe devastador para Julia, mucho más doloroso que cualquier problema económico. No era solo el dinero, era la confianza, la esperanza de una reconciliación, la creencia en el amor filial lo que se desmoronaba. Sentía que había perdido no solo la fortuna que tan inesperadamente había llegado, sino también la última ilusión de tener una relación genuina con su hijo. Las lágrimas, que rara vez derramaba, brotaron sin control, empapando sus mejillas arrugadas. Era una herida profunda, que dolía más que cualquier dolor físico. Clara, la joven abogada, intentaba consolarla, pero el impacto emocional era inmenso. Julia, tenemos pruebas. Marcos ha falsificado documentos y ha incurrido en fraude. Podemos llevarlo ante la justicia, le dijo Clara con voz firme. Pero Julia apenas la escuchaba. Su mente estaba en un torbellino de recuerdos, el pequeño Marcos en sus brazos, sus risas de niño, los sacrificios que había hecho por él. ¿Cómo podía su propio hijo haberle hecho algo así? Las noticias de la demanda de Innovatech por incumplimiento de contrato debido a la oferta paralela de Marcos a Tech Solutions agravaron la situación. La cuenta de Repara Ya, donde se acumulaban los millones de dólares, fue congelada por orden judicial para evitar más movimientos fraudulentos. Julia no podía acceder a sus propios fondos, a ese dinero que era suyo por derecho e ingenio. La amenaza de perder la propiedad intelectual de Repara Ya, de que su idea fuera arrebatada por las maniobras legales de su hijo, era inminente. Elara se sentía atrapada, despojada de su voz y su poder. Por lo tanto, una serie de artimañas legales orquestadas con frialdad por Marcos, sumadas a la congelación de los activos y la presión de las grandes corporaciones, la llevaron al borde del abismo legal y emocional. Se vio enredada en un laberinto de documentos, abogados y audiencias judiciales, un mundo completamente ajeno a su tranquila existencia. La soledad, esa vieja compañera, se hizo más densa, cargada ahora con el peso de la traición. La reputación de Repara Ya, y por ende la suya, estaba en juego. A raíz de la traición inesperada de su propio hijo, la persona en quien más había confiado para este proyecto, Julia se encontró en su punto más vulnerable, con el corazón roto y la fortuna en peligro de desvanecerse tan rápido como había llegado. Las noches eran largas, llenas de insomnio y de preguntas sin respuesta. ¿Había sido ingenua? ¿Había contribuido su amor incondicional a la codicia de Marcos? La cueva más profunda no era un lugar físico, sino un estado del alma, un abismo de desilusión y dolor. Todo lo que había ganado parecía pender de un hilo, y la posibilidad de perderlo todo, incluso su paz mental, la asfixiaba. Sin embargo, la resiliencia de Julia no tenía límites. Había vivido 73 años, había superado pérdidas, privaciones y decepciones, y ésta, aunque la más amarga, no la doblegaría. Sentada frente a Clara, la joven abogada, sus ojos, aunque enrojecidos por el cansancio,
brillaban con una determinación renovada. «No voy a dejar que se salga con la suya, Clara», dijo con voz firme. «No por el dinero, sino por lo que es justo. Y por todas las personas mayores que tienen una idea y que podrían ser engañadas». Clara, inspirada por la fortaleza de Julia, se dedicó por completo al caso. Pasaron días y noches reuniendo pruebas, correos electrónicos antiguos, conversaciones grabadas. Sin que Marcos lo supiera, Julia tenía la costumbre de grabar llamadas importantes como ayuda para su memoria, extractos bancarios que mostraban los cambios de titularidad, testimonios de los colegas freelance de Marcos que habían visto las modificaciones en el contrato original. La historia de Julia, contada a Clara con dolor y precisión, era la pieza central. Demostraba el patrón de engaño y la vulnerabilidad de una madre que confiaba ciegamente en su hijo. La estrategia legal de Clara fue implacable. Presentaron una demanda contundente contra Marcos, acusándolo de fraude y manipulación. La prensa, que había seguido la historia de Repara Ya desde sus inicios, se volcó en apoyo de Julia al enterarse de la traición. Titulares como «El mal hijo del siglo» estafa a su madre anciana creadora de app millonaria inundaron los medios. La opinión pública estaba indignada, ejerciendo una presión inmensa sobre Marcos y su equipo legal. Las redes sociales ardían con mensajes de apoyo a Julia y condena hacia Marcos. La historia de la abuela ingeniosa y su hijo traidor se volvió un tema de conversación global. Gracias a su ingenio, Julia había conservado todas las comunicaciones y documentos originales. Por su meticulosidad natural y la ayuda legal experta y dedicada de Clara, lograron presentar un caso irrefutable. En la sala del tribunal, Julia, a pesar de sus nervios, testificó con una calma y una dignidad que conmovieron a todos los presentes. No mostró rencor, solo dolor y una inquebrantable búsqueda de la verdad. Las pruebas eran abrumadoras. Marcos intentó defenderse, pero sus argumentos se desmoronaron bajo el peso de la evidencia y la presión mediática. La verdad, aunque dolorosa, se abría paso. El clímax de la historia llegó con la audiencia final. El juez, conmovido por el testimonio de Julia y la elocuencia de Clara, dictaminó su veredicto. Debido a su inquebrantable espíritu, su apego a la verdad y la meticulosidad de su abogada, encontraron una solución donde nadie más la veía: la justicia. La prueba suprema no fue solo una batalla legal, sino una reafirmación de los valores de Julia: la honestidad, la integridad y la creencia en la justicia, incluso cuando el adversario era su propio hijo. El veredicto no solo le devolvería su fortuna, sino que reafirmaría su legado y su nombre. El tribunal falló a favor de Julia. La sentencia fue clara e ineludible: Marcos había incurrido en fraude y manipulación. No solo se le ordenó devolver la totalidad de los fondos sustraídos y el control absoluto de la aplicación Repara Ya a su madre, sino que también fue legalmente inhabilitado para gestionar cualquier aspecto de la empresa o beneficiarse de ella en el futuro. La justicia había sido lenta, pero implacable. Como resultado de su victoria, Julia no solo recuperó su fortuna, que ahora ascendía a cifras inimaginables, sino que también ganó un respeto inmenso por su fortaleza y una admiración global por su ingenio y su dignidad. La prensa, que había seguido el drama con avidez, la aclamó como una heroína. Pero para Julia, la verdadera recompensa no residía en los ceros de su cuenta bancaria. Era la sensación de haber superado una prueba formidable, de haber defendido su verdad y de haber demostrado que la sabiduría y la resiliencia no tienen edad. La experiencia, amarga por la traición de su hijo, la llevó a una comprensión más profunda de sí misma y del verdadero valor de las cosas. El dinero, comprendió, era solo una herramienta. La felicidad y la paz mental residían en el propósito. Por consiguiente, su experiencia la llevó a redefinir el éxito, no como una acumulación de riqueza personal, sino como la capacidad de usar esa riqueza para un bien mayor. Julia decidió que su fortuna no sería para mansiones ostentosas o viajes exóticos. Su objetivo sería diferente. Con la ayuda de Clara, quien ahora era mucho más que una abogada, sino una amiga y confidente, Julia comenzó a planificar la Fundación El Ara. Sí, El Ara, el nombre de su abuela, una mujer de gran fortaleza y corazón. La fundación estaría dedicada a financiar inventos y aplicaciones desarrolladas por personas mayores, ofreciéndoles apoyo tecnológico, legal y financiero para que sus ideas no fueran explotadas y pudieran ver la luz. Sería un escudo contra la avaricia y un trampolín para la creatividad olvidada. También planeaba establecer programas de alfabetización digital para la tercera edad,
para que nadie más se sintiera abrumado o vulnerable en un mundo cada vez más tecnológico. Había capturado la espada, el conocimiento y el poder que venían con su prueba, y ahora estaba lista para usarlo para el bien. Elara, ahora Julia, como todos la conocían, regresó a su modesto apartamento, pero ahora, el mundo se veía diferente, y ella lo veía con otros ojos. La riqueza, en lugar de corromperla, la había transformado, dándole un propósito renovado. Los geranios en el balcón parecían florecer con más intensidad, y el aroma a lavanda en su hogar se mezclaba con el de las nuevas ideas. No se mudó a una mansión ni compró autos lujosos. Su hogar seguía siendo su santuario, un ancla en medio de la tormenta que había vivido. Sin embargo, su presencia en el mundo era ahora mucho más grande. Las entrevistas, que antes la incomodaban, se convirtieron en plataformas para inspirar. Los medios la buscaban, no por el escándalo, sino por su sabiduría y su nueva misión. Julia se convirtió en la voz de una generación a menudo ignorada. Así pues, decidió que su riqueza serviría para un bien mayor, una herramienta para empoderar a otros y construir un legado duradero. Con Clara a su lado como directora ejecutiva de la Fundación Elara, dedicaron incontables horas a establecer los protocolos, a seleccionar los primeros proyectos y a construir una red de mentores y expertos que pudieran guiar a otros inventores mayores. Se invirtió en tecnología accesible para ancianos, se crearon talleres de programación básica y se ofrecieron consultorías gratuitas a cualquiera con una idea brillante y una edad avanzada. Marcos, por su parte, se enfrentó a las consecuencias legales y a la condena social. Su reputación como informático quedó manchada, sus antiguos contactos lo evitaron. La soledad, que antes era la compañera de Julia, se convirtió ahora en la suya. De este modo, su regreso a una vida más pública, aunque con una nueva misión, estuvo marcado por la conciencia de que su historia era un testimonio de cómo la ambición desmedida podía destruir, mientras que la sabiduría y la generosidad podían construir. Julia entendió que su viaje no se trataba solo de recuperar lo que le fue robado, sino de asegurar que a otros no les ocurriera lo mismo. Su fortuna se convirtió en un faro para aquellos que, como ella, tenían ideas valiosas pero carecían de los medios o la protección para llevarlas a cabo. Una última prueba se presentó en el camino de Julia, quizás la más difícil de todas, la reconciliación con su propio pasado y con su hijo. Marcos, tras cumplir su sentencia y perderlo todo, reapareció en la vida de Julia. No buscaba dinero ni una posición en la fundación. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora reflejaban un vacío y un profundo arrepentimiento. «Mamá», dijo una tarde, parado en el umbral del apartamento de Julia, con la voz quebrada, «solo quiero tu perdón. Sé que lo arruiné todo». Julia lo miró largamente. El dolor seguía ahí, un eco sordo en su corazón. Pero también había comprensión. Vio a un hombre destrozado, no al manipulador que la había traicionado. Recordó al niño que fue, al hijo que había amado. En consecuencia, su última acción solidaria, que sellaría su legado de compasión, fue ofrecerle a su hijo la oportunidad de redimirse, no solo ante ella, sino ante sí mismo. No fue un perdón ingenuo, fue un perdón con límites y con propósito. Le ofreció un puesto en la Fundación Elara, no en la dirección ni con acceso a las finanzas, sino como un desarrollador júnior, bajo la supervisión estricta de Clara y un equipo legal. Sería una oportunidad para usar sus habilidades para el bien, para construir en lugar de destruir, y para ganarse la confianza, paso a paso. Marcos, con lágrimas en los ojos, aceptó. Fue un proceso largo y difícil. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, y a medida que Marcos demostraba su compromiso y su cambio, la relación entre madre e hijo comenzó a sanar, lenta pero seguramente. Él ayudó a desarrollar nuevas funcionalidades para Repara-Ya y otras aplicaciones de la Fundación, poniendo su talento al servicio de ideas nobles. Por lo tanto, su ejemplo no solo inspiró a toda una comunidad de inventores y a aquellos que habían sido víctimas de fraude, sino que también demostró el poder transformador del perdón. Julia no solo había ganado una fortuna, había recuperado a su hijo, de una manera nueva y más auténtica. La resurrección de Julia no fue solo financiera, sino espiritual, una culminación de su desarrollo como heroína de su propia historia. Ella no solo había superado el conflicto, sino que había demostrado que incluso las heridas más profundas podían sanar y que la compasión, en última instancia, era la fuerza más poderosa. Los años pasaron, y Julia, a pesar de su edad, se mantuvo activa y vibrante, un faro de inspiración. La Fundación Elara floreció,
convirtiéndose en un referente mundial para la innovación inclusiva y el empoderamiento de los mayores. Cientos de inventores mayores, desde un abuelo que creó un sistema de riego inteligente para pequeños huertos hasta una abuela que diseñó una aplicación para conectar a personas mayores con jóvenes voluntarios, vieron sus sueños hechos realidad gracias a la visión de Julia. Repara Ya siguió siendo un éxito rotundo, un testimonio constante de la chispa que nació de un simple grifo goteando. Julia a menudo visitaba los talleres de la fundación, conversando con los inventores, compartiendo su experiencia y ofreciendo palabras de aliento. Su historia, la de la tejedora de tapices que se hizo millonaria con una idea brillante y superó la traición de su propio hijo, era contada una y otra vez, no como un cuento de tragedia, sino como una oda a la resiliencia y la sabiduría. Marcos, ahora un miembro valioso y discreto de la fundación, dedicaba su tiempo a las tareas técnicas, trabajando incansablemente para enmendar sus errores. La relación con su madre, aunque nunca volvió a ser la de una confianza ciega, se transformó en una de respeto mutuo y entendimiento silencioso. Julia le había dado una segunda oportunidad, y él la había aprovechado. Gracias a su generosidad, visión inquebrantable y su capacidad para perdonar, Julia no solo transformó sus propias vidas y la de su hijo, sino también las de innumerables personas que encontraron en la Fundación El Ara la oportunidad de florecer. Había regresado a su comunidad, y a la comunidad global, con el elixir, no solo la riqueza material, sino la sabiduría de la experiencia, la esperanza de que la edad no es una barrera para la innovación, y la inspiración de que el bien puede surgir incluso de la más profunda traición. Por ello, su historia se convirtió en un faro de esperanza para todos, una prueba viviente de que la capacidad humana para la adaptación, la importancia de los valores y la correcta utilización de la riqueza pueden ser una fuerza poderosa para el bien. Julia, la mujer sencilla que un día se vio abrumada por un grifo defectuoso, dejó un legado que trascendió el dinero, un tapiz de esperanza tejido con los hilos de la resiliencia, el ingenio y el amor. Su vida, en su atardecer, se había convertido en el amanecer de innumerables sueños.